La cámara estaba en silencio, salvo por el tenue zumbido de las agujas de cristal que latían con la sangre vital de Zarathus. Los ancianos formaban un semicírculo. Sus túnicas translúcidas brillaban tenuemente bajo el tenue resplandor violeta. Sus rostros, antiguos y curtidos por milenios de sabiduría, habían recibido algo raro para su especie. El miedo era intenso. La voz del anciano Corin temblaba al pronunciar cada palabra. Una pesada piedra cayó en el silencio. Les advertimos. Advertimos al Consejo. Las flotas, toda la Asamblea Galáctica. Los humanos no son como los demás. Son implacables, imparables. Y ahora es demasiado tarde. Nadie respondió. Los jóvenes iniciados, de pie en los bordes de la cámara, se movieron con inquietud. Habían crecido con los cuentos de los ancianos, su capacidad de previsión para ver los hilos del destino tejiéndose a través de las estrellas. Pero esto era diferente. Los humanos eran una especie incipiente, apenas una mota en el mapa galáctico. ¿Cómo podrían desentrañar todo lo que el dominio zaratiano había construido? Durante eones, los iniciados intercambiaron miradas. Sus ojos brillantes brillaban con duda. No habían visto lo que los ancianos habían visto. No habían sentido el escalofrío en el vacío cuando las primeras naves humanas se liberaron de su mundo cuna. La mirada de Corin se desvió hacia la holoesfera en el centro de la cámara. Con un gesto de su mano esquelética, ésta cobró vida, proyectando una escena que hizo retroceder incluso a los más audaces. Una nave humana, pequeña y rudimentaria, remendada con materiales que la galaxia había abandonado hacía tiempo, flotaba entre los restos de una nave de guerra del dominio. La nave había sido una maravilla de la ingeniería. Su casco, forjado con acero estelar, sus armas capaces de romper lunas, ahora era una cáscara desgarrada como una bestia abatida por la espada de un cazador. Y allí, entre los escombros, la nave humana permanecía. Su tripulación buscaba comida sin inmutarse por la destrucción que habían causado. «No se cansan», dijo Corin con la voz apenas por encima. Un susurro, «no se rinden». Golpeamos sus colonias, quemamos sus cielos, destrozamos sus flotas, y aún así llegaron más barcos, más guerreros, más desafío. Hizo una pausa, recuperando la respiración mientras la holoesfera cambiaba para mostrar a un soldado humano con la armadura ensangrentada y agrietada, de pie sobre un montón de drones zaratianos caídos. El soldado levantó el puño gritando algo que los ancianos no pudieron oír, pero el gesto por sí solo envió un escalofrío por la habitación. Era un triunfo crudo, desenfrenado. La anciana Vera dio un paso al frente, su voz aguda por la frustración. Le dijimos al Consejo que los dejara en paz. Les rogamos se pusieran en cuarentena ese miserable sistema para que los humanos arañaran su tierra y murieran en la oscuridad. Pero no. Querían recursos, querían esclavos. Pensaron que una especie primitiva podía ser destruida. Rió amargamente. El sonido resonó en las agujas y ahora las flotas de consejos son cenizas. Sus mundos arden y los humanos están a nuestras puertas. Los iniciados murmuraron entre ellos. Su duda dio paso a la inquietud. Habían oído los rumores, susurros de la resistencia humana, de batallas donde las probabilidades deberían haberlos aplastado. Pero no lo hicieron. Estaba la historia de Tarbox Prime, donde un solo puesto avanzado humano resistió un asedio durante 3 ciclos, mucho después de que se agotaran sus suministros, o la masacre en el cinturón de Kegin, donde un capitán humano embistió con su nave moribunda contra un acorazado del dominio, llevándolos al olvido en una llamarada de fuego y rencor. Las historias fueron descartadas como exageraciones y propaganda de un enemigo desesperado, pero la holoesfera no mintió. Los ancianos no mintieron. Corin se volvió hacia los iniciados. Sus ojos ardían con una intensidad que silenció sus susurros. ¿Crees que esta es una guerra de armas o de estrategia? Número. Esta es una guerra de voluntad. Los humanos tienen algo que perdimos hace mucho tiempo, algo que enterramos bajo nuestras torres y nuestras leyes. No anhelan poder ni gloria, sino supervivencia, y ese anhelo los hace inquebrantables. Una de las iniciadas, una joven llamada Silit, dio un paso al frente. Su voz era suave pero firme, cortando la tensión. Si son tan imparables, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué no negociamos? ¿Ofrecemos la paz? La pregunta flotaba en el aire, ingenua pero penetrante. Los ancianos intercambiaron miradas. Su silencio, más pesado que antes, respondió Veira. Su tono estaba impregnado de arrepentimiento. Porque no confían en nosotros. Atacamos primero, cristalizamos sus ciudades, masacramos a sus jóvenes, todo en nombre de la dominación.
Ahora nos ven como monstruos. Y tienen razón. La paz nunca fue una opción después de lo que hicimos. La holoesfera parpadeó de nuevo, esta vez mostrando una flota humana. Cientos de naves desparejadas y marcadas, emergiendo del vacío. Se movían sin una formación discernible, sin elegancia, solo un enjambre caótico que se abalanzaba sobre las defensas externas de Zaratas. Las alarmas resonaron en la distancia, débiles pero cada vez más fuertes. Los iniciados congelaron sus brillantes ojos abiertos al darse cuenta de que los humanos no venían. Ya venían. Corin cerró los ojos. Su voz, un murmullo entrecortado. Les advertimos que nadie escuchó. Y ahora pagamos el precio. Las alarmas se hicieron más fuertes. Un coro de chillidos reverberó a través de las agujas de cristal de Zaratus. La cámara tembló. El polvo se cernía del techo mientras las primeras explosiones distantes resonaban más allá de las paredes. Los iniciados tropezaron, aferrándose unos a otros. Sus ojos brillantes se dirigieron a los ancianos en busca de seguridad. Corin permaneció inmóvil, su mirada fija en la holoesfera, que seguía el avance de la flota humana. El enjambre de naves se movía como un ser vivo, errático, impredecible, separándose y reconstruyéndose con una ferocidad que desafiaba la razón. Los interceptores del dominio corrieron a su encuentro, elegantes y precisos, pero fueron tragados uno a uno, devorados por los humanos. La marea implacable. Sus manos, apretadas en puños, su voz atravesando el caos. Luchan como animales salvajes, desesperados, sin consideración por sus propias vidas. ¿Cómo se detiene a un enemigo que da la bienvenida a la muerte? Se giró hacia Corin. Su frustración, hirviendo, debería haber huido. Alto anciano. Deberíamos haber abandonado este sistema cuando tuvimos la oportunidad. El orgullo nos condenaron. La respuesta de Corin fue lenta, deliberada, como si cada palabra le costara algo vital. Huye, Vera, a los confines, a las zonas muertas. Siempre te seguirían. Has visto a los de su especie, heridos, hambrientos, empujados al borde de la extinción, y aún así se alzan. Ningún rincón de la galaxia está a salvo de ellos. Ahora, la holoesfera cambió, acercándose a una sola nave humana al frente del enjambre. Era más grande que las demás. Su casco, un remiendo de metal recuperado, y los restos del dominio, erizados de armas impro, visadas. Un nombre estaba escrito en su costado con letras carmesí irregulares. La vista envió una oleada de pavor por la cámara. Esa nave se había convertido en una leyenda entre los aratellanos. Se susurraba sobre ella tras cada batalla perdida. Se decía que transportaba una tripulación de supervivientes de las primeras colonias de la Tierra, los que el dominio había reclutado en su salva inicial. Supervivientes que habían jurado venganza. Quienes reconstruyeron sus vidas destrozadas en un arma dirigida al corazón de Zaratus. Silit, la joven iniciada que se había atrevido a hablar antes, se acercó a la holoesfera. Su voz, temblorosa pero desafiante, si están tan impulsados por la venganza, ¿por qué no usarla contra ellos? ¿Atraerlos a una trampa? ¿Dejar que su ira los ciegue? Somos más inteligentes que ellos. Seguramente podemos superarlos en inteligencia. Resopló con un sonido áspero que no transmitía humor. Quizás alguna vez fueron más inteligentes, pero han aprendido. Silit, cada derrota que les hemos propinado, cada trampa que les hemos tendido, se adaptan. Vuelven nuestras propias tácticas contra nosotros. Al alcance de Kremba, los atrajimos a un campo de asteroides, lo preparamos con minas de fusión. Perdieron la mitad de su flota y luego usaron los escombros como cobertura para abordar nuestras naves. Al final, nuestros propios comandantes suplicaban clemencia. El recuerdo flotaba en el aire. El alcance de Kremba había sido un punto de inflexión. Una humillación que destrozó la ilusión de invencibilidad del dominio. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado en el caos. Sus soldados luchaban cuerpo a cuerpo en los pasillos de las naves aratianas. Sus gritos resonaban por las comunicaciones hasta que las líneas se silenciaron. Los ancianos habían observado las grabaciones con asombro e incredulidad. Humanos con extremidades rotas aún balanceándose. Humanos desangrándose pero negándose a caer. Humanos que reían mientras morían, arrastrando a sus enemigos con ellos. Una sacudida repentina sacudió la cámara. Las agujas se balancearon mientras un rugido gutural profundo atravesaba el cielo. La holosfera parpadeó y luego se estabilizó, revelando una nueva imagen.
Una cápsula de desembarco humana se estrelló contra el escudo exterior de Zarathus. Su casco brillaba rojo por la entrada atmosférica. Golpeó la superficie con una columna de fuego y polvo. En instantes, emergieron figuras blindadas, implacables, avanzando con determinación hacia la capital. Los iniciados jadearon, algunos cayendo de rodillas. Los humanos ya no estaban solo en las puertas, estaban dentro. La voz de Corin rompió el silencio aturdido, baja y resignada. No necesitan flotas para ganar. No necesitan números. Un humano con una oportunidad puede destruirnos a todos. Pensábamos que eran débiles porque sangran porque mueren, pero es su mortalidad lo que los impulsa. Saben que les queda poco tiempo, así que brillan más que nosotros. Veira lo miró fijamente, con los ojos llameantes. Entonces, ¿qué hacemos, Corin? ¿Parados aquí esperando el fin? Predicando filosofía mientras nos descuartizan. Sus palabras eran un desafío, pero bajo ellas yacía una súplica, una esperanza desesperada de que el gran anciano tuviera alguna respuesta, algún milagro que rescatar de las cenizas antes de que Corin pudiera responder. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe y un soldado sin aliento tropezó con su armadura agrietada y manchada de sangre violeta. Gran anciano, han atravesado los distritos inferiores. Se mueven rápido, atravesando nuestras líneas como nunca antes. Cantan algo por la tierra, por los caídos, los está volviendo locos, imparables. Las palabras de los soldados se disolvieron en un soba y la cámara estalló en caos. Los iniciados gritaron, los ancianos dieron órdenes y la holoesfera se llenó de estática mientras más cápsulas de desembarco caían del cielo. Esgid se quedó paralizada, mirando al soldado y luego a los ancianos. Su ingenua esperanza se desmoronaba. Los humanos no eran solo una amenaza. Eran una fuerza de la naturaleza, un ajuste de cuentas nacido de la propia arrogancia del dominio. Corin levantó una mano, silenciando la sala. Su voz era firme ahora, cargando con un peso que paralizó incluso a los soldados temblorosos. Reúnan al consejo, armen las reservas. Luchamos no porque podamos ganar, sino porque debemos. Ellos tomarán a Zarathus, pero pagarán con sangre cada paso mientras la cámara vaciaba la holoesfera. Permaneció intacta. Su nombre carmesí, una cicatriz contra las estrellas. Los humanos estaban aquí y no se detendrían. Ni ahora ni nunca. Las calles de Zarathus ardían. El humo se enroscaba en densos arcillos asfixiantes, manchando el cielo violeta con vetas negras, las torres de la capital. Una vez símbolos del dominio eterno se cernían como centinelas rotos sobre una ciudad que se desmoronaba por sus junturas. Los humanos se movían por los distritos bajos con una ferocidad que desafiaba la comprensión. Pequeños grupos de soldados, harapientos y ensangrentados, atravesaban las defensas aratianas como una espada a través de la seda. Sus armas eran rudimentarias, sus armaduras remendadas con restos de la chatarra, pero sus ojos brillaban con algo que los aratianos nunca habían comprendido. En la sala de guerra, bajo la alta torre, Corin se encontraba de pie sobre una cuadrícula táctica. Sus luces parpadeantes teñían su rostro demacrado en tonos rojos y azules. El consejo había reunido a 7 ancianos. Sus túnicas estaban hechas jirones. Sus voces se superponían en una cacofonía de desesperación. La cuadrícula mostraba a los humanos avanzando bloque a bloque. Sus caóticos movimientos, de alguna manera, superaban cada contramedida que el dominio les lanzaba. Los drones caían del cielo en masa, destrozados por explosivos humanos. Las tropas terrestres desaparecían bajo oleadas de disparos y acero, y los invasores seguían avanzando. Su número parecía infinito. A pesar de los cuerpos que se amontonaban a su paso, Vera caminaba detrás de Corin. Sus manos temblaban de rabia apenas contenida. Hemos perdido el cuadrante sur. Los generadores de escudos están desconectados. Los volaron en pedazos con sus propias naves, embistiéndolos como bestias. ¿Quién hace eso? ¿Quién sacrifica a los suyos solo para herirnos? Su voz se quebró. El peso de su fracaso la oprimió. Había pasado siglos perfeccionando estrategias, comandando flotas, creyendo que el intelecto del dominio podía aplastar a cualquier enemigo. Ahora lo veía derrumbarse, contra un enemigo al que no le importaba la lógica ni la derrota. Corin no levantó la vista de la cuadrícula. Sus dedos trazaron una línea donde una unidad humana había atravesado la barricada oriental. Su camino estaba marcado por puntos rojos parpadeantes. Soldados Zarata caídos. Lo hacen porque no tienen nada que perder. Dijo en voz baja. Les quitamos sus hogares, sus parientes, su futuro.
¿Qué es una nave o una vida cuando todo lo que tienes es venganza? Un joven. El consejero Terran golpeó la mesa con el puño, sus ojos brillantes, desorbitados por el pánico. Entonces, ¿por qué no los? ¿Acabamos cuando tuvimos la oportunidad? ¿Por qué no quemamos un mundo hasta las cenizas y acabamos de una vez? Esto, una medida a medias. Es por eso que están aquí ahora. Sus palabras eran un gruñido, pero debajo de ellas yacía un temblor de culpa. Taran había estado entre los que votaron por los ataques iniciales, los que se rieron de la idea de que los humanos representaran una amenaza. Ahora estaba de pie en una habitación, ahogándose en las consecuencias. Veira se volvió hacia él. Su voz fue un chasquido de látigo porque los creíamos inferiores a nosotros. Queríamos su trabajo, sus recursos, no su extinción. Pensamos que podíamos atarles, quebrar sus espíritus. En cambio, encendimos un fuego que no podemos apagar. Señaló la rejilla donde otro grupo de defensa Sarathon desapareció. Míralos. ¿Te parecen rotos? Antes de que Taran pudiera replicar, un estruendo sordo sacudió la sala de guerra. Las paredes gimieron mientras el polvo caía del techo. La rejilla se llenó de estática y luego se volvió a enfocar en una transmisión en vivo desde el frente oriental. Una figura humana estaba de pie en lo alto de una barricada destrozada, recortada contra las llamas. Era alto, de hombros anchos, su armadura estaba abollada y griega manchado de sangre violeta. En una mano sostenía una espada afilada, en la otra una bandera hecha jirones con una esfera azul y verde. La tierra detrás de él. Más humanos emergieron del humo. Sus voces se elevaban en un cántico que se escuchó incluso a través de la transmisión. Por la tierra, por los caídos. Silit, que había seguido a los ancianos desde la cámara, se quedó al borde de la habitación, conteniendo la respiración mientras observaba. Había entrenado toda su vida para servir al dominio, para mantener su orden, su perfección. Pero esto era el caos encarnado, una fuerza que no se doblegaba ante la razón y la piedad. Susurró casi para sí misma. No luchan por la victoria, luchan por algo más, algo que no tenemos. Corin la miró con una expresión ilegible. Luchan por la memoria. Dijo, por cada alma que les arrebatamos, por eso no se detendrán, por eso no pueden. La transmisión cambió de nuevo, mostrando una vista más cercana del líder humano. Su rostro estaba marcado, un ojo oculto bajo un parche tosco, pero su mirada ardía con una intensidad que hizo vacilar incluso a Veira. Izó la bandera más alto, gritando palabras que los aratellanos no pudieron traducir y sus soldados rugieron en respuesta. Avanzando hacia la siguiente línea de defensa, rayos de plasma iluminaron el aire, drones descendieron. Pero los humanos no flaquearon. Treparon sobre sus propios muertos, usando los cuerpos como escudos. Su avance, inquebrantable. Un soldado irrumpió en la sala de guerra. Su armadura quemó su voz. Han llegado a nivel medio. Las reservas están cayendo. Nos están atravesando demasiado rápido. No podemos contenerlos. Se desplomó jadeando y los consejeros estallaron en gritos. Algunos pedían evacuación, otros una resistencia final. Corin levantó una mano, silenciándolos una vez más. Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de la inevitabilidad. Envía la señal. Activa las defensas centrales y quieren a Zarathus. Sangrarán por ello a cada paso, a cada respiración. Pagarán. Veira lo miró fijamente. Su ira dio paso a algo más frío. ¿Y a nosotros? ¿Qué le pagamos a Corin por empezar esto? No respondió. La cuadrícula pulsó en rojo mientras los humanos se acercaban. Su cántico resonaba en la transmisión. Una promesa y una maldición se entrelazaban en cada palabra. Los ancianos les habían advertido que nadie los había escuchado, y ahora llegaba el momento. Las defensas centrales rugieron a la vida. Un profundo latido sacudió los cimientos de Zaratas bajo la alta aguja. Antiguos mecanismos forjados en una era en la que el dominio aún libraba sus guerras con sangre y acero despertaron de su letargo. Enormes torretas se alzaron de la tierra. Sus cañones brillaban con el fuego violeta de las bobinas de plasma. Los muros de escudo se colocaron en su lugar. Barreras brillantes que dividían los distritos de nivel medio en un laberinto de muerte. Por un momento, la sala de guerra contuvo la respiración. La cuadrícula táctica mostraba un destello de esperanza, mientras el avance humano se ralentizaba ante la embestida. Corin observaba la cuadrícula. Sus manos esqueléticas se entrelazaban a la espalda,
Los puntos rojos que marcaban a los humanos pulsaban erráticamente. Algunos se apagaron, por las torretas, las barcazas, pero otros seguían avanzando, serpenteando a través del caos con una tenacidad que rozaba la locura. Podía oír sus gritos distantes a través de la transmisión, apagada pero implacable, por la tierra, por los caídos. Cada palabra era un martillo contra la frágil moral de los zaratellanos, un recordatorio de los pecados que habían traído esta tormenta a su puerta. Vera estaba de pie junto a él, con la mirada fija en el escudo parpadeante. «Está funcionando», murmuró, casi con incredulidad. «Las líneas centrales resisten. Se están muriendo ahí fuera. Tal vez podamos hacerlos retroceder». Su voz temblaba con un borde desesperado, aferrándose a la posibilidad de sobrevivir. Había visto demasiadas batallas perdidas. Muchos camaradas cayeron como para confiar plenamente en el momento, pero la cuadrícula no mentía. Todavía no. Silit se quedó cerca del soldado que se había desplomado, atendiendo sus heridas. Con manos temblorosas, su respiración era superficial. Su armadura se agrietó como una cáscara de huevo, pero la agarró por la muñeca. Su voz era áspera. «No lo entiendes. No están muriendo. No lo suficiente. Los vi arrastrándose, sangrando, aún luchando». Uno de ellos recibió un rayo de plasma en el pecho y siguió avanzando. Siguió atacando hasta que lo derribé. Tosió. Sangre violeta salpicaba sus labios. «No son como nosotros, no se detienen». Sus ojos brillantes se abrieron de par en par. Las palabras del soldado se hundieron en ella como una espada. Miró la cuadrícula donde los puntos humanos se estaban diluyendo, pero no desapareciendo. Se desplazaron, se adaptaron, dividiéndose en grupos más pequeños que se lanzaban a través de los huecos en los muros de escudos, explotando cada debilidad con una velocidad que desafiaron sus pérdidas. Susurró. «¿Cómo lo hacen? ¿Cómo siguen adelante?» Corin la oyó, aunque no se giró. «¿Por qué creen?», dijo. Su tono estaba cargado de algo parecido al asombro. «Luchamos por el orden, por el legado. Ellos luchan por algo crudo, algo que eliminamos de nosotros mismos hace mucho tiempo. Fe, rabia, amor, les da igual, ahora fundidos en un fuego que no podemos apagar». Un repentino crujido partió el aire. La sala de guerra temblaba mientras la rejilla se llenaba de advertencias. Uno de los muros de escudos había caído, destrozado por un explosivo humano. Sus restos caían sobre los defensores bajo la transmisión. La brecha se abrió, revelando una escena que silenció incluso la frágil esperanza de Vera. Una mujer humana, con su armadura chamuscada y un brazo colgando flácido, se erguía entre los escombros. Un detonador, aferrado en la mano que le quedaba a la espalda. Su escuadrón se precipitó por la brecha. Sus armas ardían mientras se abrían paso hacia las profundidades de la ciudad. Se tambaleó. La sangre manaba de un corte en su rostro, pero sus labios se movían en un silencioso cántico por la tierra, por los caídos, antes de derrumbarse. Su sacrificio completo. Taran se tambaleó hacia atrás desde la rejilla. Su voz era un grito roto. «Están locos. Se lanzan sobre nosotros como si nada. ¿Qué se supone que debemos hacer contra eso?» Su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazada por un terror, que reflejaba la mirada atormentada de los soldados. Los consejeros murmuraban entre sí. Algunos agarraban sus túnicas, otros miraban fijamente la transmisión mientras los humanos se acercaban. Las manos de Vera se cerraron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas. «Los mataremos», gruñó, «hasta el último. Si quieren morir por su planeta de mierda, les daremos lo que quieren». Pero sus palabras sonaron huecas. Por el temblor de su voz, ella sabía que todos sabían que los humanos no solo estaban muriendo, sino que estaban ganando. La rejilla pulsó de nuevo mostrándolo ininterrumpido descendiendo por la atmósfera. Su casco irregular cortando el humo como la garra de un depredador. No disparó, no atacó, simplemente flotó. Una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. La vista rompió algo en la habitación. Un consejero sollozó. Otro huyó hacia la puerta, solo para ser arrastrado por Silat, quien gritó, «No podemos huir ahora». Corin finalmente se apartó de la rejilla. Sus ojos se encontraron con los de ella. «No», aceptó, su voz firme, pero cargada de tristeza. «No podemos huir, pero tampoco podemos ganar». Así, hizo un gesto al soldado y luego a la fuente. «Ya han pagado más de lo que nosotros podríamos, y siguen viniendo». Las torretas dispararon de nuevo. Su luz violeta pintaba el cielo,
pero los puntos humanos seguían moviéndose. Menos ahora, pero no menos decididos. Lo intacto se alzaba más alto. Su sombra caía sobre la alta aguja. La sala de guerra quedó en silencio, salvo por las respiraciones entrecortadas de los soldados y el cántico distante e imparable. Los ancianos les habían advertido que nadie los había escuchado, y ahora los humanos los acosaban. La sombra de lo intacto se extendía por la alta aguja, una mancha oscura que se tragaba el resplandor violeta de las torres de cristal de la sala de guerra. Los ancianos podían sentir su presencia, un peso que les oprimía el pecho, como si la nave misma fuera un ser vivo, hambriento e inevitable. La red táctica parpadeaba. Sus luces se atenuaban mientras la energía flaqueaba en la ciudad. Las defensas del núcleo aún ardían, desgarrando las filas humanas de abajo. Pero los puntos rojos seguían avanzando implacablemente como una marea creciente. Los rugidos de las torretas se ahogaban por el cántico que resonaba por las calles. La tierra, los caídos. Ya no era solo un grito de guerra, era un latido que latía en los huesos de Zarathus. Corin se quedó de pie ante la cuadrícula. Su compostura se quebró al fin. Sus manos temblaban mientras trazaba el camino del humano, ahora a menos de 1 kilómetro de la base de la aguja. «Están demasiado cerca», murmuró casi para sí mismo. «Las reservas se han ido. El nivel medio se ha perdido. ¿Cómo es que todavía tienen tantos?» Su voz transmitía una silenciosa incredulidad, como si los números desafiaran no solo la estrategia, sino la realidad misma. Había visto guerras antes, siglos de ellas, pero nada como esto, nada que royera el alma tanto como el cuerpo. Muy golpeó la consola con el puño. El impacto sacudió la pantalla de la cuadrícula. «Porque no les importa», gritó con voz ronca por el agotamiento y la furia. «No cuentan. No lloran a sus muertos. Simplemente siguen llegando. Hemos matado a miles. Corin, miles, y no es suficiente». Señaló la transmisión donde soldados humanos trepaban sobre los restos de una torreta caída. Su armadura estaba llena de agujeros, sus rostros manchados de sangre y ceniza. Uno de ellos, un joven con ojos salvajes, arrastró a un camarada herido hacia adelante disparando con una mano mientras la otra agarraba a su hermano de armas. No pararon, no flaquearon. Silit se arrodilló junto al soldado herido. Sus manos estaban manchadas con su sangre violeta. Mientras intentaba detener sus heridas, él se desvanecía. Su respiración era superficial, pero sus ojos se clavaron en los de ella con una claridad desesperada. «Vi a su líder», dijo con voz áspera, el de la bandera, con la cara marcada, un ojo. Caminó a través del fuego sin inmutarse. Lo siguieron como si fuera más que humano, como si fuera su alma. Tosió, ahogándose en las palabras. Luego se quedó quieto. Sid lo miró fijamente. Sus manos se congelaron. El peso de su último aliento se hundió en ella. La señal crujió, cambiando un nuevo ángulo. La base de la torre donde el líder humano, con cicatrices, se encontraba en medio del caos. Su bandera estaba clavada en el suelo. Sus bordes destrozados se rompían con el viento. Mientras los rayos de plasma se extendían, gritó órdenes. Su voz era un rugido áspero que atravesó la guarida y sus soldados obedecieron sin dudar. Formaron una línea irregular que lo protegía. Mientras avanzaban, sus cuerpos caían uno a uno para proteger a su comandante. Él no vaciló, no miró a los muertos, simplemente siguió moviéndose, su único ojo fijo en la aguja como si fuera lo único que quedara en el universo. Taran, el joven consejero, se hundió en una silla, sus manos arañándose la cara. «Hemos terminado», susurró. «Nos destrozarán pieza a pieza y no hay nada que podamos hacer. Deberíamos haber escuchado. Deberíamos haberlo hecho». Su voz se quebró en un sollozo y los demás consejeros se alejaron. Su propia determinación se desvaneció. Uno de ellos, una mujer mayor llamada Lit, murmuró una plegaria a los dioses. El dominio la había abandonado hacía tiempo. Sus palabras temblaban en el aire, girando sobre Corin. Sus ojos ardían con una mezcla de desafío y desesperación. «No podemos esperar aquí. Activa el mecanismo de seguridad de la aguja. Detona el núcleo si quieren. Zarathus, deja que se ahoguen con las cenizas». Su sugerencia colgaba como una cuchilla afilada y definitiva. El mecanismo de seguridad era el último recurso. Una cascada de fusión que destruiría la capital y todo a 100 metros. Fue un suicidio, pero podría llevarse a los humanos con ellos. La mirada de Corin se dirigió hacia ella, pesada con la carga de siglos y que, entonces, Vera, moriremos.
Ellos morirán y el resto de los de su especie vendrá por lo que queda. ¿Crees que esto termina con nosotros? Esta es su venganza, no su victoria. Más se levantarán. Negó con la cabeza, con una sonrisa amarga, tirando de sus labios. Encendimos este fuego. No podemos elegir cómo arde. Antes de que Vera pudiera discutir, la sala de guerra se estremeció. Una grieta profunda se partió. El techo, polvo y escombros llovieron y la rejilla se oscureció por un momento. Antes de volver a la vida, los humanos estaban a las puertas de la torre, golpeándolos con cañones recuperados. Su líder, con cicatrices, al frente, alzó su espada y gritó algo que incitó a sus tropas al frenesí. Las puertas se hundieron bajo el asalto. Saleit resistió su voz, atravesando el pánico. Si no podemos detenerlos, podemos retrasarlos a tiempo. Saquen a los civiles. Todavía hay una oportunidad para algunos de nosotros. Sus palabras eran ingenuas y desesperadas, pero despertaron un atisbo de propósito en la sala. Los consejeros dudaron y luego asintieron, aferrándose a la pequeña esperanza que ella ofrecía. Corin la miró y luego a la señal donde las puertas crujieron y se astillaron. «El tiempo», dijo en voz baja, «es lo único que no nos darán». Lo ininterrumpido retumbó sobre sus cabezas. Su sombra se profundizó y el cántico se hizo más fuerte, acercándose una marea que los ahogaría a todos. Las puertas de la alta torre cedieron con un grito de metal retorcido. El sonido resonó por la sala de guerra como un clavo mortal. La señal se llenó de estática y luego se estabilizó, mostrando a los humanos atravesando la brecha, salvajes e imparables. Su líder con cicatrices al timón. Su bandera ondeaba al viento, un estandarte de desafío manchado con la sangre de ambas especies. Sus soldados lo seguían con un fervor que rozaba la adoración. Rayos de plasma iluminaban el aire, derribando docenas, pero por cada humano que caía, dos más avanzaban. Su cántico por la tierra, por los caídos, resonaba más fuerte que los disparos. Corin se quedó congelado en la rejilla. Sus luces ahora eran una mancha caótica de rojo y azul desvanecido. Las defensas internas de la torre, centinelas automatizados, trampas de energía, cobraron vida, desgarrando a los invasores con precisión despiadada. Cuerpos apilados en el umbral, una grotesca barricada, de carne y acero. Pero los humanos treparon sobre sus propios muertos, sus manos resbaladizas de sangre mientras arañaban su camino hacia el interior. La voz de Corin era un susurro perdido en el caos. Construimos este lugar para resistir ejércitos, flotas, dioses, y ellos lo están rompiendo con sus manos. Vera lo agarró del brazo, su agarre magullando. Todavía no hemos terminado. El mecanismo de seguridad. Corin, tenemos que usarlo. Están dentro. No hay tiempo. Sus ojos estaban desorbitados. Su anterior desafío había sido reemplazado por un pánico animal descarnado. Había luchado demasiado tiempo. Había perdido demasiado para dejar que terminara así, acorralada en una tumba propia. Los consejeros murmuraron mientras ascendían. Algunos asintieron frenéticamente, otros miraron fijamente la señal, como si ya se hubieran resignado al fuego. Sid dio un paso al frente. Su voz era aguda a pesar del temblor en sus manos. No, los civiles. Siguen ahí fuera, en los túneles, en los refugios. Los matarías a todos solo para fastidiar a los humanos. Señaló la cuadrícula donde tenues puntos verdes marcaban las rutas de evacuación. Miles de zaratellanos huyen hacia los distritos exteriores. No podemos abandonarlos. No podemos convertirnos en lo que creen que somos. El labio de Veira se curvó, frustrada. Ya están muertos, Silit. ¿Crees que los humanos se detendrán en la aguja? Nos cazarán hasta el último hasta que no quede nada. Esta es nuestra única oportunidad. Se giró hacia Corin y le suplicó. Hola, anciano. Por favor, termina con esto. Déjanos llevárnoslos con nosotros. La mirada de Corin se detuvo en la transmisión, donde el líder humano, con cicatrices, clavó su espada en el núcleo de un siglo. Chispas volaron al derrumbarse. El rostro del hombre era una máscara de rabia y dolor. Su único ojo ardía con un fuego que parecía perforar la pantalla misma. Corin negó lentamente con la cabeza. No, Vera, Silit tiene razón. Ya hemos derramado suficiente sangre, la nuestra y la suya. El mecanismo de seguridad permanece frío. Su voz se endureció. Un destello de la autoridad que había ejercido durante siglos. Luchamos aquí ahora mientras podamos. Un temblor sacudió la habitación. El techo se agrietó aún más cuando el inquebrantable disparó su primera salva. Una explosión sorda y retumbante que sacudió la aguja hasta sus raíces.
El polvo ahogó el aire y la cuadrícula se apagó, dejando solo la imagen granulada de los humanos asaltando las alas inferiores. Su líder rugió algo ininteligible y sus tropas respondieron con una oleada, destrozando barricadas con armas recuperadas y puños desnudos. Los guardias aratianos cayeron. Sus líneas se desmoronaban bajo la embestida. Taran se puso de pie de un salto. El pánico estalló en acción. «No me muero aquí», gritó, abriéndose paso entre los consejeros hacia un pasaje lateral. «Hay una bahía de lanzaderas por la que aún podemos salir». Lid lo agarró del brazo. Su voz, un siseo. «Cobarde, los guiarás directo a los supervivientes». Pero Taran se liberó y corrió. Sus pasos se desvanecieron en la oscuridad. Silat lo vio irse y luego se giró hacia Corin. «¿Qué pasa? Vienen minutos, tal vez menos. ¿Qué hacemos?» Sus palabras eran firmes, pero sus ojos brillantes delataban su miedo. Su juventud, marcada contra la determinación desgastada de los Eles. Corin respiró hondo y señaló hacia la espada caída de los soldados que yacía cerca de los pies de Silit. «Nos armamos. Sostenemos esta habitación. Si quieren el corazón de Zarathus, se ahogarán con él». Se movió hacia un panel de la pared. Golpeándolo con la palma, reveló un alijo de armas. Elegantes espadas ceremoniales y pistolas de plasma, reliquias de una época más orgullosa. Los consejeros dudaron y luego siguieron. Sus manos temblaban mientras se armaban para una lucha que sabían que no podían ganar. La transmisión parpadeó de nuevo mostrando al líder con cicatrices ascendiendo por la mirada central de la aguja. Sus tropas se desplegaron. Tras él, la sangre goteaba de su espada. Su armadura, quemada y abollada, pero se movía con un propósito que hacía temblar el aire. Su cántico se hacía más claro, ahora transmitido por el audio fallido de la transmisión. Por la tierra, por los caídos, por cada alma que robaste. Cada palabra era una herida, una promesa, una maldición. Vera aferró una pistola. En voz baja, él es su alma. Como dijo el soldado, cortalo y tal vez se rompan. Pero ni siquiera ella lo creía del todo. Los humanos no eran una máquina para ser desmantelada. Eran una tormenta y la aguja era su ojo. El suelo tembló de nuevo. Ahora, más cerca, el sonido de botas resonó por las paredes. Corin alzó su espada. Su voz firme. «Quédate conmigo una última vez». Los ancianos formaron una línea irregular. Silit a su lado esperó mientras la tormenta estallaba. Las puertas de la sala de guerra se cerraron con un sonido ensordecedor que reverberaba mientras los humanos los golpeaban. Corin estaba al frente, espada en mano. Su cuerpo anciano, firme, junto a él, Veira. Agarró su pistola. Su respiración era entrecortada mientras Silat aferraba una daga. Sus ojos brillantes, abiertos pero firmes, los consejeros los flanqueaban. Sus armas ceremoniales temblaban en manos inestables. La transmisión se había apagado. Pero el sonido lo contaba todo, botas, gritos y el cántico implacable. Por la tierra, por los caídos. Las puertas se abrieron de golpe. Una marea de humanos inundó a su líder con cicatrices al timón. Su mira, da tuerta recorrió la habitación, fijándose en Corin con una furia que ardía a través de la neblina de humo y polvo. Arrastró su bandera tras él. Su asta se astilló, pero se mantuvo desafiante, y sus soldados desplegaron sus armas. Los seratianos se prepararon. El aire, denso por el peso de su fin, Vera disparó primero. Su rayo de plasma impactó a un humano en el pecho. Se tambaleó, pero no cayó. Se lanzó hacia adelante con un gruñido. Antes de que la daga de Silit le alcanzara la garganta, la habitación estalló. Las espadas chocaron. Los disparos resonaron y el violeta sangre y el rojo salpicaron el suelo de cristal. Corin se balanceó, su espada batió a un soldado, pero otro tomó su lugar, y luego otro. Los humanos lucharon como un enjambre, arrollando con una fuerza de voluntad inquebrantable. El líder, marcado por las cicatrices, cargó contra Corin. Su afilada espada se enfrentó a los ancianos con una fuerza que destrozó los huesos del anciano. «Tú», rugió el humano con voz áspera, lleno de odio, «quemaste nuestros mundos». Corin paró, recuperando fuerzas a trompicones. «Te lo advertimos», jadeó, «no escucharías». El ojo del humano brilló y volvió a atacar, haciendo que Corin cayera de rodillas. Veira gritó, disparando contra el líder, pero un humano la derribó, sujetándola al suelo mientras sus disparos se descontrolaban. Saleh luchó por alcanzarla, atacando todo lo que se movía. Sus gritos se perdieron en el caos.
Los consejeros cayeron uno a uno. La plegaria de Lit, interrumpida por una espada. El cráneo de otro, aplastado bajo una bota. Los humanos no cedieron. Su número disminuyó, pero su furia permaneció intacta. La espada de Corin se le escapó de las manos. Su visión se nubló al ver. El líder marcado se cernía sobre él. Por la tierra, gruñó el humano, alzando su arma. Corin lo miró fijamente. Un destello de arrepentimiento se reflejó en sus ojos ancianos. «Nosotros te hicimos esto», susurró. La espada cayó y el gran anciano se arrugó. La sangre se acumulaba bajo él. Silit alcanzó a Vera, arrastrándola para liberarla. Pero la habitación era un cementerio de ancianos, humanos muertos. Herido pero de pie, el líder marcado plantó su bandera en el centro. Su pecho jadeaba y se giró hacia sus tropas. «Es nuestro», dijo con voz áspera. El cántico se elevó de nuevo, ahora más débil, pero triunfante. La aguja era suya. Los ancianos les habían advertido. Nadie había escuchado. Y ahora Selitus pertenecía a los imparables. La sala de guerra yacía en silencio. Una tumba de cristal roto y cuerpos destrozados. El líder humano marcado se alzaba sobre el cadáver de Corin. Su espada goteaba sangre violeta. Su bandera clavada en el suelo, como la reivindicación de un conquistador. El estruendo de lo intacto vibró a través de la aguja. Un latido distante para los humanos. Quienes habían sobrevivido a su cántico se habían desvanecido, reemplazados por respiraciones pesadas y los gemidos de los heridos. Silit y Veira se acurrucaron. En un rincón, los últimos aratellanos, sus armas perdieron la esperanza. Extinguidas, los humanos no les dedicaron ninguna mirada. La victoria era suya y la misericordia no formaba parte de ella. El líder limpió su espada en su manga andrajosa. Su único ojo, observando la carnicería, sus soldados se reunieron a su alrededor. Algunos agarraban las heridas, otros miraban fijamente a los caídos. Los ancianos, con una mezcla de agotamiento y sombría satisfacción, se arrodilló junto al cuerpo de Corin. Su voz, baja, casi reverente, pensó que éramos débiles, pensó que nos romperíamos. «Mírenos ahora». Él se levantó, volviéndose hacia sus tropas. «Esto es por la tierra, por cada alma que tomaron». Silit observó cómo sus brillantes ojos se apagaban de dolor. Se aferró al brazo de Vera. Susurró, «¿Por qué no acabaron con nosotros?» El rostro de Vera era una máscara de ceniza y sangre. Su voz, hueca, porque no somos nada para ellos. Ahora que han ganado, solo somos fantasmas. Rió con amargura. El sonido se quebró en su garganta. Les advertimos que nadie escuchara. Un soldado humano se acercó al líder. Su armadura estaba abollada. Una radio rudimentaria en la mano. «Señor, los informes intactos. Los distritos exteriores están seguros. Los supervivientes huyen dispersos. ¿Cuál es la orden?» El líder miró la bandera. Su esfera azul y verde, descolorida pero intacta. «Déjenlos correr», dijo. «Llevarán la historia. Que la galaxia sepa lo que pasa cuando nos traicionan». El soldado asintió y transmitió la orden. Las palabras crepitaban a través de la estática. Los humanos comenzaron a moverse, rescatando lo que pudieron. Armas, tecnología, fragmentos de la propia aguja. El líder se detuvo. Su mirada se desvió hacia Silit y Vera. Se acercó. Su sombra se cernió sobre ellos. Silit se estremeció, pero Vera lo miró desafiante. «Incluso en la derrota, nunca mantendrás este lugar». Escupió. «Vendrán otros más fuertes que nosotros». Se agachó, su rostro marcado, a centímetros del de ella. «Déjalo intentarlo. No tenemos nada que perder y todo por lo que luchar». Se puso de pie, se dio la vuelta y ladró una orden. Sus tropas salieron en fila, arrastrando a sus heridos, abandonando la sala de guerra. Un mausoleo de su triunfo. Silit ayudó a Vera a ponerse de pie. La aguja temblaba mientras los inquebrantables ascendían por los muros agrietados. Vieron naves humanas salpicando el cielo, marcadas, implacables, imparables. La galaxia se enteraría de esto y se estremecería. Los ancianos les habían advertido. Nadie los había escuchado. Ahora, los humanos resurgieron de las cenizas, una fuerza forjada en la traición, y sangre su grito resonando en el vacío por la tierra por los caídos.